Empiezo. 1, 2 y 3. Revuelta en Marruecos. ¿La generación Z protesta o hay manipulación extranjera? ¿Por qué? Hola a todos, bienvenidos a Pelum Artis, actualidad militar y geopolítica. Regresamos a Marruecos tras el programa que hice hace poco con Ignacio Zembrero. Hoy vamos a intentar explicar qué está sucediendo en Marruecos en esta revuelta o revolución de la generación Z. Pero también vamos a ver si hay posibles conexiones con eso que se llama ahora guerra híbrida y está azotando el mundo entero. Vamos a intentar contar lo que está pasando con la ayuda de nuestro amigo el politólogo Juan Carlos Pérez. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Esperemos por lo menos, como mínimo, poder poner encima de la mesa ingredientes para que los espectadores puedan tener un juicio propio, que esa es la parte importante. Pues vamos a hacerlo. Tenemos muchos datos interesantes que vamos a ir intentando explicarlos a todos y eso es algo que vamos a ir poco a poco desgranando. Todo empieza hace ya unos 5 días cuando empieza a haber protestas en las calles, ¿no? Especialmente en la localidad de Agadir. Todo la gota que colma los vasos, ¿no? Siempre suele haber una causa, ¿no? Una especie de momento, ¿no? De cansancio total y que algo lo desborda, ¿no? En este caso fue la muerte de unas 6 mujeres o 7, no lo puedo confirmar ahora mismo, en este hospital Hassan II de Agadir, durante unas cesáreas. Estaban en un parto, se produjeron cesáreas y murieron en un corto espacio de tiempo un número muy alto de mujeres, y esto empieza a aparecer protestas de los jóvenes diciendo no a los campos de fútbol, no a los estadios y sí a los hospitales, ¿no? Y aquí, Juan Carlos, empieza la protesta de la juventud marroquí, ¿no? Por lo menos urbana, ¿no? Sí, es un elemento interesante esto del elemento que puede dar paso a las protestas. En el caso de Nepal, que tuviste un programa sobre esta vicisitud, fue el tema de cortar el tema de internet, redes sociales, después de una serie de ingredientes que están en el vídeo. En el caso de Rumanía, nos podemos encontrar que el actual presidente, que antes era alcalde de Bucarest, había tenido una circunstancia, el alcalde anterior, en el que una licitación de limpieza de los hospitales había supuesto una licitación muy por debajo, y eso había significado que eran unos productos muy, muy malos, y aún así se ganaba un dinero para una mafia, que por supuesto esto se verificó en el hecho también de que esos hospitales empezaron a producir una serie de muertes exorbitadas. Y eso acabó, después de muchas cosas, pues acabó con la elección de este otro alcalde, y de por medio amenazas y todo esto. El que se hayan logrado, por lo menos el conocer y socializar estas situaciones, luego habrá que ver respecto de cuáles son las causas, si es por falta de dinero, desequilibrios presupuestarios, el tema de la zona rural y la zona urbana, y otros elementos como pueden ser también de que Marruecos también es objeto de migraciones del resto del continente, porque si es un pasillo que va en dirección hacia Europa, significa que del otro lado también hay gente que intenta entrar en Marruecos, con lo cual la situación es compleja, complicada, va de presupuestos, va de prioridades, va de gente cabreada, va de gente joven que puede tener pues necesidades, pensamientos, va de la estructura, va de cómo está compuesto el sistema político, de qué partidos hay, si es importante el legislativo para el régimen, para el primer ministro,
si la monarquía es la que está por encima de todos, y recordar que en 2011, en las primaveras árabes, cuando en Líbano hubo protestas, pero más en Siria, recuerdo Líbano porque Hariri murió en 2005, pero no dejaron de tener una presencia en el Líbano, y eso de las emisiones en el extranjero cuestan dinero y también desequilibran el ámbito del presupuesto, como puede ser el caso de Marruecos con el Sáhara. Y en el caso de Siria, la primavera explotó por privatización de empresas, lo cual a veces se olvida de que estos regímenes pueden privatizar a amigos o a oligarquías cercanas. Tema del agua, carestía de los cereales. Siempre suele haber este tipo de elementos que son importantes el tenerlos en cuenta, porque seguro que la gente que nos está viendo, si mencionamos la guerra civil en Siria, no recordará estos elementos importantes del 10-11 que fueron fundamentales para esas primeras protestas, que eran pacíficas. El régimen lanzó fuego real y eso significó la reconversión en una protesta ya militar, y cuando hay una protesta militar, ahí nos encontramos con que los más virulentos, los más organizados previamente, son los que toman el mando. Pasó en la Plaza Tahrir, en Egipto, en otro sentido pasó también en el 15M, que aquellos grupúsculos ideologizados, dogmáticos, son los que acabaron monopolizando la protesta, y es lo que puede acabar pasando también en el caso de Marruecos, en el que un sistema que no es democrático, que es aparentemente occidentalizado, puede tener esa tentación de bloquear las posibilidades, como lo hizo en 2011, con unas reformas puntuales y cosméticas, para evitar un poco lampedusiano, para que todo cambie y al final nada cambie realmente. Pero igual los jóvenes no están dispuestos a aceptar eso. Y ya sabemos cómo terminó una protesta más o menos parecida en Tiananmen en 1989. Sí, sí. Vamos a ir un poco recopilando todo lo que está pasando. Yo voy a ir dando unos puntos y tú vamos ampliando, ¿vale? Vamos a ir por lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta chispa, ¿no? Que fue la primera protesta en Agadir, y poco a poco se va expandiendo por todo el país y se van apuntando grupos organizados, como el caso de los independentistas rifeños, que están unidos en los últimos días de forma ya muy importante, capitaneando, ¿no?, las protestas en la zona norte. Empezamos con un poco, yo creo que entender que esta generación Z de la que se habló en Nepal, de la que se habló también en Madagascar, ¿no?, que hay protestas muy olvidadas con muchos muertos en Madagascar por esta generación joven, ¿no?, cansada. En Perú también hubo protestas. No están bajo unas siglas de sindicatos políticos o partidos, no hay nada así que los organice, salvo a una bandera que en Marruecos yo no vi, que es la de One Piece, ¿no?, esta bandera pirata, que yo ya la mostré en Nepal y hice un vídeo explicando la importancia que tenía ese símbolo para los jóvenes, una bandera pirata, ¿no?, un pirata libertador, y la usan en Marruecos, no la están usando, por lo tanto no la voy a meter como símbolo, ¿no?, de esta revuelta de Marruecos, pero sí es importante entender, ¿no?, cómo viven los jóvenes y cómo se organizan, ¿no? Y aquí entra TikTok, grupos en Discord, hashtag que unen publicaciones en redes sociales, y entra por otro lado también el tema de la manipulación mediática, es decir, cómo se puede alimentar ciertos mensajes y acrecentarlos mediante estas técnicas, ¿no? Es decir, aquí la manipulación, si la hay o la hubiera o la quisieran hacer por parte de terceros, con estas redes sociales es muy fácil. Eso se vio en otros lugares, y hay gente que sospecha que hay cierto aprovechamiento del descontento marroquí para aumentar un poco la discordia. Eso lo veremos posteriormente. Tenemos redes sociales. Tenemos cómo los jóvenes, ¿no?, van protestando, se organizan espontáneamente, no hay permiso de manifestación, aparecen en un sitio, se reúnen, y la policía, al no haber permiso, porque en Marruecos hay, en teoría, derecho a manifestarse, pero como en España, ¿no?, con preaviso, 24 horas mínimo de preaviso, es decir, lo mismo, que lo sé yo perfectamente, de convocar bastantes, y lo que no hay es, bueno, hacer una manifestación violenta. Estas manifestaciones empiezan tranquilas, sin permiso, pero van llevando a la violencia, en parte por la policía y en parte por algún grupo de manifestantes, como en todos, ¿no?, que siempre es ese grupo violento. Y antes de ayer, es decir, la noche de hoy no, la noche de ayer, murieron dos jóvenes, se hablaba de 5,
pero finalmente se queda en 2 muertos, ¿no? Esto es un poco el resumen de las protestas que no paran. El gobierno no para. Se habla de que el lunes puede sacar al ejército a la calle, no se sabe todavía. Y aquí van las cifras. Vamos a poner cifras un poco para que la gente entienda, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de los hospitales y no los estadios de fútbol, es porque en España, para que hagáis una idea, y esto lo dijo Óscar Vara, hay 45 médicos por cada 10.000 habitantes. Y en Marruecos hay 7 médicos por cada 10.000 habitantes, y eso teniendo en cuenta que es la media. A lo mejor en zonas rurales hay 1 y en capitales hay 20. En fin, lo quiero explicarlo bien por el tema de la protesta. Desempleo juvenil, bueno, aquí hay que coger esto con puntillas, ¿no? Porque cuando tú hablas del 12% de paro total y un 35 al 37 de paro juvenil, en España el paro juvenil menor de 25 anda por ahí, por el 30%. El tema es que en España, pues no, la situación económica es otra y ahí los jóvenes con 18 años tienen que trabajar o morirse de asco, ¿no? Es decir, es un poco distinto. Y lo que es la causa, ¿no, Juan? Y hay que entender esto, es esto que tenéis aquí. Esto es la pirámide poblacional de Marruecos. Digamos que los millennials, los del baby boom, que en España somos los que estamos, digamos, mayoritarios en la población, aquí son minoritarios completamente. Es decir, la mayor parte de la población es menor de 40 años. Las tasas de natalidad no son muy altas, digamos, tiene una natalidad muy cercana a la europea, un 2,2 me parece en mujeres, si no recuerdo mal, pero claro, tienen un 2,2 teniendo en cuenta que tienen a la población en su pleno esplendor, y por tanto eso lleva a que se mantenga la pirámide. Esto en España, aunque tú tengas 4 hijos, no mejoras esto, ¿no? Pero Juan Carlos, esta pirámide sí que es lo que se explica un poco, ¿no? Que la juventud busque expectativas porque no ven salida, ¿no? Digamos, la economía no les ofrece cubrir sus necesidades. Bueno, es objetivo y subjetivo el tema de las expectativas, en donde, a diferencia de hace, pongamos, 60 años, más o menos, hay redes sociales, además de la televisión, que entonces podría haber, estoy pensando en la época previa a mayo del 68. Las parabólicas, ¿no? Acuérdate de las parabólicas, sí, en los años 80, que todo el mundo tiene una parabólica en cualquier, bueno, zona del mundo, ¿no? Sí, incluso en las favelas no hay parabólicas ya. Hubo un momento en los años 90 que había más parabólicas y teléfonos móviles que comida y ropa. Y era un problema porque hacía ver lo que tenían en Occidente, en el ámbito euroamericano, y sabían que si querían algo de eso, pues igual tenían que emigrar. Pero es interesante por la parte... Esta imagen sí, lo dice. Sí, ahí está. Es interesante por la parte de que quieran tener un futuro dentro de su propio país y por eso quieran tomarlo en sus propias manos. También es interesante lo de la gráfica porque solamente con una existencia de jóvenes con vocación de aspirar a algo más es en la que, vamos, en una sociedad como la pirámide española, una rebelión, una revolución, una insurrección es literalmente imposible. Salvo que sea una yayo revolución en la que los mayores de 40 años se insurreccionen, pero esto no suele ser más habitual. No, cuando en España cuando te surge un Gramsci, cuando te surge una situación como la de la Segunda República, tanto para la izquierda como para un Primo de Rivera, por decir también el ámbito de Falange. Solamente surge cuando la pirámide de la población es lo suficientemente ancha por abajo, en el que las nuevas generaciones que vienen empujando, que son innovadoras, con cierta capacidad inventiva, pues tienen ese techo, esa frustración, porque no obtienen todo lo que esperan, y dicen, no, esto podría hacerse de otra manera. Y ahí es cuando se rebelan. Yo creo que se enfadó como yo, que con 50 ya eres yayo, madre mía, no, yo tengo 50. Dije de 40 para... Creo que dije de 40 para arriba. Sí. Como yo yo tengo 43. Ya es viejo, sí. A ver, yo digo una cosa, en Ucrania los que están luchando son los de 40 y 50, A mí
Pues eso, Que nadie me lo quite. es una rebelión con No, experiencia. es verdad que con 40 años sueles estar más aburguesado. Ya si estás bien, tienes tu posición y no crees en revoluciones ni cantas al sol. Eso. Sí, lo decía porque, por ejemplo, por citarlo, la situación de mayo del 68, los primeros en salir fueron los estudiantes. Cierto es que fue por una causa un poco confesable respecto de unos colegios mayores y si se podía ir o no. Pero después de estar un par de semanas los estudiantes y dudar los obreros si se sumaban o no, pues al final hicieron el amago de sumarse y como, bueno, aquello no funcionó. Lo de mayo del 68. Cierto es que hubo aprendizajes, cosas que se cambiaron y eso debería de ser parte de lo que algunos podrían haber teorizado respecto de que los cambios no surgen de una revolución. Creo que en puridad ninguna revolución ha funcionado en el mundo, nunca. Por eso habría que tener cierto pragmatismo. A largo plazo difícil. Una cosa importante, para que veamos un dato, y eso tiene que ver un poco con las expectativas, ¿no? Marruecos es un país en que la juventud casi se forma para salir del país. Es decir, es un problema muy grande. Y la frontera con el mayor, si no me confundo con poco, con el mayor escalón económico que hay en el mundo es la frontera entre Ceuta y Melilla y Marruecos. Es decir, la frontera en la que la mayor diferencia de PIB per cápita del mundo. Para que tengáis una cifra, lo tenéis aquí en este dato. La renta per cápita en Marruecos, 3.800 euros al año. En España, 32.600. Es decir, claro, esto es muy difícil de verlo. El PIB nominal, ¿cuál tiene Marruecos? Creo que pone... he podido ver... PIB? Sí, el PIB. 142.000 millones y España 1.594.000 millones. O sea, creo que el PIB nominal de Marruecos es como el de la Comunidad de Valencia, por poner un ejemplo. Y la población como la mitad de España. Después quería buscar algún dato más, pero bueno, son datos que al final... Espera, aquí está. Envejecimiento está en el 25, si os fijáis, tiene población envejecida porque también la esperanza de vida mejoró. Está en el 84, ¿verdad? España 25. Inmigrantes solo tiene el 0,28% de la población frente al 14% que tiene España. Pero inmigrantes tiene casi el 10% de su población fuera de su país. España tiene el 3%. Teniendo en cuenta que muchos españoles de estos que cuentan son también españoles de doble generación. Tasa de fecundidad 2,23 y España 1,12. Pero esto no es tan alto. En África hay países que tienen 8 y 7. Sí, suelo recomendar ir a buscar un mapa de 2001-2021 de la India donde se ve algo espectacular, el desplome de la tasa de fecundidad. Y estamos hablando del país que ha logrado alzarse con ser el país más poblado del mundo. O cuando estamos hablando de que China podría llegar al 2100 teniendo 700 millones de habitantes, lo cual es un desplome prácticamente a la mitad en los próximos 75 años. Prácticamente de todo el mundo, salvo alguna excepción que siempre la hay, el único continente, y no todo, donde la tasa de fertilidad es superior a 2,1, que es la tasa de reposición, es en África. Sí. Bueno, y ten en cuenta una cosa que es importante. Esto que voy a decir, hay que cogerlo no con pinzas, pero sí es un cálculo no estadístico, pero es un cálculo, creo que es real. Cuando hablamos que hay una natalidad del 2 en Marruecos, es porque de media sí que las familias pueden estar en torno a 2, porque en Marruecos, lo que voy a decir, ahí me va a tirar de los pelos y otros me van a decir, tienes razón, las mujeres, su posibilidad de decidir no ser madres es muy baja. Es decir, se encaminan todas al matrimonio y lo que es ¿cómo es esa palabra que tiene este eufemismo ahora? La programación familiar, ¿no? ¿Cómo es? Planificación. La planificación familiar. No creo que exista como tal. Mientras que en España, cuando hablamos de 1,2, es teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que no tienen hijos.
mientras que otras pueden tener 3 y compensan esa diferencia. En Marruecos, si son 2, es que casi todas van a rondar esa cifra, porque con 0 hijos no habrá muchas en Marruecos, ¿no? Salvo las que por razones X no tienen hijos, ¿no? Pero lo digo porque es para entender la pirámide de población. Es decir, yo creo que eso se entiende. Las protestas, ¿no? Todo empieza por la muerte en un hospital. El gasto en sanidad lo tenía por aquí, a ver si lo encuentro. Sí, tiene su interés el conocer cuál es el presupuesto de gasto salud. Sí, del Reino de Marruecos. Gasto en salud. Mirad esto, por favor. Voy a ampliarlo porque yo no soy capaz de mirar, de entender los números y de letras. 2.800 millones. ¿Lo veis, no? Gastos en salud, 2.800. España. Pero yo estoy... 106 millones, ¿no? Billones. 106.331. No. Es 106 millones. No, 106 millones no, porque diría que 2.893 sería el gasto sanitario del País Vasco de Asturias. Son 106.000 millones. Pues sí. Claro, es que arriba está en miles de millones. Vale, ya está. Sí. Esto es un billón del PIB, eso. Y estos son 100.000 millones, eso. Estos son 100.000 millones frente a 2.000. Se ve la diferencia, ¿no? El PIB de gasto en salud es el 6,82% de su PIB, que no está mal en proporción, y España gasta el 15% del PIB. Aquí son los datos y... No, son 100.000 millones. Sí. Lo que son billones es el PIB, ¿vale? 1,5 billones. Decía antes que el PIB anual podría ser como el de Valencia y pues el gasto en sanidad pues puede ser como el de Asturias o el País Vasco. Sí. No, Asturias con el envejecimiento que tenemos de la población, pues yo te digo que sí, sin duda ninguna. Hay datos más interesantes, que es la parte, digamos, del desarrollo, digamos, económico de Marruecos, que esto sería para analizarlo y verlo, pero Marruecos está haciendo, por un lado, una inversión muy grande en infraestructura, está instalando alta velocidad, está instalando autopistas, que están bien para la economía, y después va el tema de el Mundial de Fútbol del 2030 y la Copa Africana de Fútbol de 2026, ¿no? Y eso es lo que, digamos, es lo que algunos están llevando ahora como el grito, ¿no? Este estadio de fútbol que voy a poner en pantalla, con capacidad para 110.000 espectadores, es lo que gritan todos en contra de ello, ¿no? Bueno, yo digo entre comillas porque el fútbol yo creo que es el opio del pueblo y la realidad es que la gente al final van a ir, los que protestaron, ahí todos a aplaudir. Pero bueno, la realidad es que es una gran inversión para llevar la final, porque aquí hay un tema geopolítico que nadie está hablando, que los mundiales de fútbol de 2030 son entre España y Marruecos y Portugal, si no recuerdo mal, y España creo que va a ceder, o decían que iba a ceder la final a Marruecos, a este campo. Pero bueno, lo vamos a ver ahí qué va a pasar, ¿no? Pues tenemos esto que es lo cual sería ilógico, porque la final del Mundial 82, que se produjo un ratito después de que naciera yo, la final fue en el Santiago Bernabéu. Y evidentemente ahí nos encontramos con la situación de que no solamente es en esos 3 países, sino también en Uruguay, Argentina y Paraguay, en honor al primer Mundial de hace 100 años, en 1930, en el que habrá 3 primeros partidos en esos 3 países, sí, para luego moverse al ámbito europeo. Pero se está viendo que hacer un estadio de estos, bueno, yo no sé si en el momento en el que vaya a ser el Mundial Florentino Pérez va a seguir siendo el presidente del Real Madrid, no lo sé, pero no veo una situación en la que, siendo Florentino el presidente del Real Madrid, permita que la final no sea en el estadio de su equipo, que es ciertamente uno de los más importantes de España, que en teoría debería de ser el líder de la candidatura. Pero se está viendo la otra parte, de que el intento de poner encima de la mesa, como se vio respecto de Qatar, que se gastó una mortera de dinero
y sacrificó un montón de personas para tener el Mundial. Lo quiere también Arabia Saudí, el Mundial y también los Juegos Olímpicos de 2036, los querría, seguramente. Este afán de grandes eventos tiene la contrapartida de gastar un montón de dinero y se ha visto en Brasil con los Juegos Olímpicos y el Mundial de 2014. Se vio en el caso de Grecia, que metió en problemas y el rescate con Syriza en 2015 fue en parte producto de la Mundial, bueno, de los Juegos Olímpicos, más que nada Mundial, ¿no? De 2004. Y ahí nos encontramos ciertamente con que, aunque suele mal decirlo, ha sido una bendición que ni Madrid ni Sevilla obtuvieran los Juegos Olímpicos. Porque cómo sería España de haber organizado en los últimos 25 años en algún momento unos Juegos Olímpicos. ¿Dónde estaría? Bueno, organizado bien, yo tampoco lo veo. Los únicos que han logrado obtener un beneficio fueron Londres 2012. Los únicos. En los últimos 25 años. Pero bueno, tú ten en cuenta que esto al final son infraestructuras que quedan ahí, ¿no? La Expo de aquella de Sevilla les puso el AVE antes que nadie, por tanto a Sevilla el AVE le quedó. Mira, hablando del AVE y Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona 92 y el AVE, lo mismo se está haciendo en Marruecos, se está haciendo una red de AVE en la que, bueno, están especialmente beneficiadas más bien a lo mejor empresas francesas, y aquí está el AVE, que es una de las protestas también que están haciendo. Pero bueno, yo esto ahí lo pongo en otro elemento distinto porque estas son infraestructuras buenas para el país, sí. Se valorarán más tarde. El tema que todo esto nos viene, ¿no? Por un problema que ya antes de la protesta se sabía y hay rumores, ¿no? Un poco, en primer lugar, de hastío de la sociedad, un poco con el régimen, controlado, ¿no? por la monarquía. También que el propio rey Mohamed tiene problemas de salud. No se sabe la causa. Muchos periodos fuera de Marruecos viviendo, en Gabón, en París. Y, por otro lado, una relación muy tensa o muy tirante con su hijo y heredero, ¿no? Todo esto lo quiero poner como elemento alrededor de toda la protesta. Y recordar que las protestas ya hubo otras, tú lo comentaste, en el 20F del 2010 hubo unas protestas que llevaron a cambios constitucionales, digamos, bueno, entrega de un poco del poder del rey al gobierno, a un parlamento que se divide el voto para que no haya grandes partidos, digamos, fomenta un poco la aparición de partidos regionalistas y eso, para que no haya un gran partido. Y por otro lado, lo que creo que intentan hacer es controlar la posibilidad de que triunfe, algo que sería peligroso para España, yo creo, un partido islamista, ¿no? En esa zona. Porque ahora podemos entrar después en la parte geopolítica, ¿no? ¿Qué pasaría si cae el régimen, ¿no? Porque en buena medida yo no diría que fomente el surgimiento de partidos regionalistas, sino de partidos regionales. De implantación territorial. No independiente. Porque me refiero a que si fueran regionalistas habría un componente de apropiación de recursos, aunque es cierto que las zonas rurales pueden recibir más recursos que las zonas urbanas, en tanto en cuanto pudieran ser susceptibles más de apoyo a la monarquía que las zonas urbanas. Y aquí nos encontraríamos con un paralelismo en día 12 de abril de 1931 respecto de la elección de concejales en España, en el que en las zonas rurales hubo concejales adeptos a la monarquía y en buena medida la victoria de candidatos republicanos en las zonas más urbanas fue lo que precipitó el cambio del régimen. No estoy diciendo que en Marruecos vaya a suceder esto, sino que el juego de espejo entre la zona rural y la urbana por la apropiación de recursos, que en este caso no creo que Marruecos tenga ningún tipo de comunidad autónoma, a pesar de que sea el cascabel al que le quieren sugerir para tener a Sáhara dentro, pues ciertamente creo que el grueso del gasto es central, es del ámbito del gobierno de Marruecos. Y ahí nos encontraríamos con esa situación respecto de la atomización, la dificultad, el hecho de que no sea tal vez un parlamento como en el ámbito occidental, sino tal vez más próximo de lo que les gustaría reconocer a un parlamento como el birmano, como el tailandés, que recoge una zona de garantía de una serie de escaños para un determinado espectro, para tratar de evitar que haya mayorías absolutas
de un solo partido. Ahí se ve, ciertamente, que están 3 partidos en la zona del gobierno y son 102, 87 y 81, que se necesitan y se dividen, porque pueden ser divergentes en cuanto a los intereses. Y luego una pléyade de partidos en la oposición. Y siempre con el hecho de que el primer ministro no sale de ahí, lo nombra el rey. Esto es un poco el reparto electoral. Lo voy a poner ahora mismo un poco aquí para que se vea como los partidos políticos, bueno, claro, tienen en razón a la densidad de población, aparecen más partidos en una zona que en otra, ¿no? Pues tenemos esta parte, ¿no? Que es también el poder del almacén, ¿no? Del Mashem. Es decir, aquel conjunto de la corte, ¿no? Que está en torno al poder, que incluso dicen que puede estar en parte dividido entre los que apoyan o digamos, siguen apostando por Hassan y los que apoyan por su hijo, ¿no? Sí, Mohamed VI y el que dicen que va a ser Hassan III. Sí, Hassan III sí, y Mohamed VI. Sí, pareciera que Mohamed VI ha tenido, o tiene, porque sigue entre nosotros todavía, dicen, una vida disoluta. Claro, hay mucho rumor. Si ya había censura, y esto lo denunció Iñaki Anasagasti bastante antes que otros que han tratado de sacar provecho mucho tiempo después en una monarquía protegida contra la censura, con la censura, pues nos encontramos que en Marruecos, pues evidentemente la cosa es más dura, mucho más dura, respecto de la situación de salud del padre, respecto de el hecho de que se divorció de la madre hace ya como 7 años. La situación del hijo que tiene 22 años, con lo cual en su adolescencia tuvo que ver esa situación de divorcio en la familia. Las tías, es decir, las hermanas de la madre, que también han querido influir, y ahí hay salseo también respecto de los amigos del padre de este muchacho, con estas fotos que por supuesto no se han podido publicar en Marruecos, pero se conocen. No, pero son muy llamativas. Lo mismo que seguramente te acordarás en los años 90. El rey nuestro, claro, nuestro en los yates. Sí, que en cierto momento, antes del 94, cuando se cambió de Sabino Fernández Campo, que era el jefe de la casa del rey, se cambió por este otro, que era amigo de Mario Conde. Bueno, no me acuerdo quién era el jefe de la Casa del Rey a partir del 94, pero fue en parte también por esta serie de publicaciones que Sabino, de puertas para atrás, para tratar de meterle un aldabonazo a Juan Carlos, pues lo filtraba. Pero esto hacerlo en Marruecos, cuando por poner determinada cosa pues se meten en la cárcel a cualquier periodista, pues evidentemente la situación no es la misma. Y es cierto, pasa largas temporadas en Gabón, tiene una casa allí, y en París. Bueno, esa relación con parte de la antigua metrópoli, antes de la independencia del 56. Es realmente complicado porque es como una corte. El Macén es una corte que en España, después de la transición, ya no hay un complejo palacio. En España no hay, porque el que es ejecutivo es el gobierno y el primer ministro. En Marruecos no, en Marruecos el ejecutivo es el rey. Por eso ya hace 30 años, cuando se ponían en valor, bueno, este rey, en aquel caso Hassan II, tenía un dinerito fuera y se comparaba con lo que tenía entonces de deuda externa a Marruecos, se decía, bueno, pues lo que tiene de patrimonio fuera de Marruecos podría pagar el 100% de la deuda externa que tiene su país. Es esa idea de algunos regímenes respecto del patrimonio familiar, que es distinto de la situación que tiene el reino que administran. Bueno, claro, es que, a ver, esto había debates en Roma, es decir, porque claro, en las monarquías que son dueñas del Estado todo se unía, pero los romanos inventaron que había, ¿cómo era? El tesoro y el fisco, algo así, que era como el propio del emperador y del emperador como propietario del poder, ¿no? Es decir, tenían como dos
presupuestos separados. Porque no había que confundir el tocino con la velocidad. Y ahora que está más claro que el rey no es el soberano del territorio, pues ya está claro que el dinero no tiene por qué estar ni en el territorio, Juan Carlos, puede estar fuera. Vamos a ver más puntos, porque tengo más, había hecho un breve guión y esquema. Nos vamos a problemas también que tiene que ver con las elecciones del próximo año, 2026. ¿Quién sabe lo que puede pasar con estos resultados? ¿Y quién puede ser el que tenga, digamos, la ventaja ahora, ¿no? Ahí está el partido islamista, ¿no? Justicia y prosperidad, ¿no? Sí, lo busco ahora mismo, que no me acuerdo. Sí, tiene el reverso tenebroso en el, creo que es semi-legalizado Justicia y Caridad, que es la versión hardcore de... Justicia y Desarrollo. Sí, Justicia y Caridad es como la versión oculta de este partido, en el que ciertamente podemos dudar de que sean unas elecciones como ocurre en Europa. No al ser unas elecciones como vamos a ver, dentro de 25 días. En 25 días hay unas elecciones en los Países Bajos. Seguro que todo el mundo entenderá que las elecciones del año que viene en Marruecos no van a ser ni de lejos como las de los Países Bajos de dentro de 25 días. Si lo fueran, igual la gente podría votar libremente por el partido de su elección. El problema es que igual Justicia y Desarrollo tiene mayoría absoluta, que es lo que pasó en el vecino, y recomiendo los programas con Mariano Méndez Rudilla, con la situación en las diversas ramas en Argelia y en Marruecos, en donde parece que la chispa es un poquito posible entre ellos, pero como dijisteis, en caso de que se metieran en un fregado, el que pierda lo pierde completamente todo. Pues ciertamente en el año 91-92 en Argelia hubo el intento de superar la dictadura de partido único, con unas primeras elecciones multipartidistas. ¿Y qué pasó? Pues ganó el FIS en la primera vuelta. Y para evitar que la ganara en la segunda vuelta, pues desde Francia dijeron, casi mejor. En Marruecos parece que tiene una tradición más desarrollada de esto de hacerlo aparente, de que la cosa quede más o menos bien, pero sin ser realmente una situación que refleje del todo al 100%. Es como un espejo distorsionado, que más o menos... Y esa distorsión puede acabar cabreando a la gente. Puede acabar diciendo, pero nos dices que tenemos una democracia y a fin de cuentas mis aspiraciones, mis deseos, mi vocación a través de formaciones políticas no va a transmitirse realmente al Parlamento, al gobierno, a que el Parlamento que yo elija al primer ministro, que elija las prioridades respecto de la zona urbana, respecto de la zona rural, si quiero menos infraestructuras porque ya me parece que está bien y quiero más sanidad, más educación, si quiero menos fútbol, si quiero que en vez de fútbol haya voleibol, por decir. Pero claro, ahí no se estaríamos... El fútbol te aseguro que lo quieren, eso no... Sí. El tema es que quieren el fútbol viviendo bien. No hay duda ninguna. El tema, claro, por ejemplo, ¿qué pasa si hay elecciones no controladas y gana el islamismo? ¿Qué pasa con Europa? Es decir, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué escenario se plantea? Es una inestabilidad muy grande. Lo que puede pasar allí, yo digo, si tú ganan los islamistas, comienzan a islamizar la población marroquí que quiere vivir a modo occidental, que hay muchos, y sobre todo mujeres que van sin velo, que viven su vida intentando ser libres, va a haber un problema muy gordo que Europa tampoco quiere que esto suceda. Y al final, dicen por aquí, y en el fondo, bueno, desde el punto de vista del realismo geopolítico, ¿no?, que exista este régimen que mantenga un poco un status quo de control, no es lo peor que puede pasar para Europa. Lo digo porque mucha gente, es verdad que se emocionó con las primaveras árabes, pero en las primaveras árabes todo empezaron con jóvenes de aquel momento. Y muchos de ellos con teléfonos móviles, haciendo sus encuentros con redes sociales, hasta que llegaron los barbudos y empezó a haber gente con más barba y empezaron a desaparecer las mujeres sin velo y empezaron a aparecer más hombres con barba. Y al final ese tránsito se hizo precisamente en Egipto, que guarda casi todas las características. Aparecieron móviles con conexión a internet y a redes sociales, casualmente, como champiñones. Luego se supo que igual París y Londres tenían algo que ver.
aparecieron en Plaza Tahrir, que cuando veías la secuencia respecto de los primeros momentos a los que había después al final, pues había esa evolución que has dicho. Nos encontramos que cuando hubo elecciones libres, ganó Mursi de los hermanos musulmanes y empezó una islamización y empezaron a decir dentro y fuera, ojo cuidado lo que puede pasar, porque es cierto que dicen que hay un 10% de coptos, pero probablemente sean cerca del 20%, y esto se verificó cuando reinauguraron la Biblioteca de Alejandría, que de los 10 primeros libros que pusieron, 8 eran Corán, pero 2 eran Biblias copta, con lo cual ahí te estaban infiriendo que si son 2 de 10, en la población serían 20%. Y ciertamente nos encontraríamos también en el caso de Túnez. En el caso de Egipto lo hicieron realmente, entre comillas, fácil. Teníamos antes a Mubarak. Mursi, pues le quitamos el poder en un golpe de estado y que esté el asistente militar de Mubarak, que es el general al-Sisi. En el caso de Túnez, pues no digo que vaya a volver, creo que era Bourguiba, el dictador que había en Túnez. No va a volver, pero hay un presidente un poquito autoritario que le da un cierto cariz no plenamente democrático en el país, con lo cual tenemos ahí ejemplos respecto de que incluso en los mejores casos de estabilidad de los países de la primavera árabe, la cosa no, porque, y esto, bueno, en el ámbito personal, 4 años antes de la situación de estas primaveras árabes de 2011, en los cursos de doctorado de Relaciones Internacionales había un marroquí que nos dijo, sin saber de lo que podía venir después, que lo que necesitaba era una especie de mezcla de renacimiento con ilustración para la sociedad, para el ámbito islámico. Cierto es que podríamos encontrarnos en la época desde el surgimiento del profeta Muhammad, del Corán y todo esto, hasta el siglo 12, 13, con la destrucción de la biblioteca de Bagdad, nos encontraríamos un periodo en el que había cultura científica, había una situación respecto de avances. Cierto es que también con esta situación, que creo que lo he escuchado alguna vez en este canal, respecto de que cogían los libros originarios en griego, los traducían y luego quemaban la versión en griego para decir que ellos eran los que tenían la idea. Pero todo eso lo limitaron a partir del siglo XIII y pareciera que, como podríamos ver en un libro como es Islam, Democracia y Occidente, de Benazir Bhutto, un libro bien interesante porque en el primer tercio habla de la compatibilidad entre el concepto de democracia y el concepto islam, póstumo, salió después de su muerte el 26 de diciembre de 2007, nos encontramos en una disposición en la que ese amigo marroquí en 2007 nos decía que la revolución que necesitaban no era política, era social, de conciencia. Y puedo citar una película, a pesar de que está basado en un libro de un tal Kazantzakis, como es La última tentación de Cristo, en donde se pone en valor la idea de que es más importante salvar la tierra, es decir, la liberación nacional, patriótica, o salvar el alma, salvar el espíritu, salvar la conciencia de las personas. Y probablemente sea más importante la segunda. Porque la tierra, si se libera y la conciencia y moral de esclavo sigue estando ahí, pues va a ser lo mismo pero con otra bandera, con otro sistema político, pero lo importante es que cambie la conciencia. Y en buena medida, como has visto en esos datos, pareciera que Marruecos estaba destinado a que esa posible élite, que ahora es más difícil de ocultar esta información respecto de lo que se conoce del mundo, lo que se puede explorar, pues esa gente con inquietud, pues que salgan, y así en Marruecos se quedan los conformistas, aquellos que pueden tener una cierta situación de acomoditicidad con el régimen. Pero el problema es que eso puede acabar, sobre todo teniendo el esquema poblacional que hemos visto, en donde una mayoría de jóvenes puede llevar a decir cosas, preguntarse cosas, y eso pueda significar que si los cambios no se producen, puede haber frustración, y la frustración puede derivar en cosas peores. Así que, ciertamente, el escenario es poliédrico,
en todas sus facetas, y ciertamente ahí nos encontramos con esas dos partes. Una es los efectos y otra es las causas. Seguramente la gente visualice más los efectos porque son más efectistas, de las protestas, las cosas que pueda haber, barricadas, incluso los muertos. La ocultación, porque podemos pensar, si nos están mostrando esto, ¿quién no nos están mostrando? Porque hay censura y hay cosas que... Pero también hay que mirar las causas, porque si las causas, ¿cómo van a hacer ellos una profundización? Pero ibas por el tema geopolítico. Ciertamente, el caso de Marruecos con el tema del rey Mohamed VI es que es el comendador de los creyentes. Es como si fuera el rey Charles, en el caso del Reino Unido, que es el jefe de los creyentes. Pues ahí nos encontraremos con la vertiente religiosa también. Lo cual en cierta medida ha sido atacado respecto de ese acuerdo que tienen con Israel. Porque al reconocer a Israel, le reconocieron implícitamente la capitalidad en Jerusalén. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar justo de eso. Y vamos a hablar ahora un poco de los elementos externos que pueden que pueden aprovechar el descontento de la juventud y utilizarlo en eso que se llama la guerra híbrida, ¿no? Hay que recordar que yo siempre lo quiero destacar, ¿no? Que Marruecos es el único, aunque a algunos nos extraña, algunos se quejen, algunos dicen que no. Bueno, ¿cómo va a ser? Marruecos es casi el aliado más fiel que tiene Europa y Estados Unidos en el norte de África. Yo creo que es el más, o el que más depende de nosotros como nación. Es decir, económicamente, el tránsito de mercancías. Yo creo que no tengo casi dudas de que el norte de África, porque Argelia nos vende mucho, pero no nos compra tanto, y Marruecos es, yo creo, el que más interconexión tiene, ¿no? Y Estados Unidos es el único aliado que tiene fiel en África, y después tenemos el elemento de Israel. Lo digo todo esto porque a lo mejor puede interesar a alguien, ¿no?, desde fuera, agravar el problema interno que tenga Marruecos. Y esto lo digo porque, bueno, me llegó por aquí una persona que va mucho a Marruecos, que allí se dice, ¿no?, que hay agentes argelinos, ¿no?, moviendo el follón en la zona rifeña. También el Frente Saharaui puede aprovechar, el Frente Polisario, ¿no?, este momento de caos también para hacer cosas en la zona sur. Y que, por otro lado, hay rumores incluso de que Irán esté detrás, porque no podemos olvidar la gran relación que tiene Marruecos con Israel, por medio de los judíos de origen sefardí que viven en Estados Unidos actualmente, ¿no? Esto que estoy diciendo, no digo que sea el origen, sino que puede ser agravante, ¿no? Es decir, pueden aumentar lo viral, ¿no? Porque ¿quién maneja mejor estos sistemas de bots, estos sistemas de redes sociales? Pues estos países, Rusia, que también puede participar, no directamente, sino empresas que contraten, ¿no?, los servicios. Lo digo porque esto es algo que me vino por una persona que sabe del tema y que está preocupada, que es lo que preocupa realmente a Marruecos, ¿no?, que haya gente orquestando desde fuera. No sé qué piensas tú, Juan Carlos. Que estos elementos están encima de la mesa porque para justificar ante su propio pueblo el hecho de tener esa relación con Israel, habida cuenta de que después de la independencia del Estado hebreo en 1949 se produce una salida de casi un millón de personas que vivían tradicionalmente de siglos en toda la zona desde Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y diversos países de la península arábiga, expulsados en dirección hacia Israel en los siguientes 20 años. Nos encontramos con que, en buena medida, estos 2.500 judíos que habría en este momento en Marruecos estarían bien considerados, serían la punta de lanza de una relación que no es de ahora, sino es de las últimas décadas, de relación entre Marruecos e Israel, cosa que hasta cierto momento fue secreta. Secreta porque la población, en buena medida, se creía el cuento de la Umma coránica, el primero con ámbito panarabista socialista, luego el panislamismo, y esa idea de la destrucción de Israel y del pueblo palestino, lo cual resulta ciertamente curioso porque el pueblo saharaui y el Frente Polisario reconocían al
ámbito de OLP Fatah, pero OLP Fatah reconocía la integridad territorial de Marruecos, es decir, no reconocía al Polisario ni al Frente de los saharauis, lo cual ciertamente resulta curioso solamente el tema de mencionarlo. Para justificar la relación, después de los acuerdos de Zadran, en Marruecos se decía que como el Polisario estaba amigado con Irán, y ahí está en medio el tema de Argelia, pues ellos tenían que ir con el enemigo de Irán, que es Israel. Lo cual ciertamente implica no solamente a Irán, sino también implica, como has citado, a Rusia o a Corea del Norte, que podría facilitar estos grupos de hackers que pudieran distribuir cierta información en el ámbito de las redes sociales o colaborar. Lo cual nos daría un juego de campo. Gracias a ti por comentar. Tienes razón, estamos atentos aquí a nuestro vecino del sur. Que sí, porque Marruecos es importante para el Sahel. ¿No? Y para España. Sí, para España también, pero mirando hacia el sur del propio Marruecos, tiene importancia porque si el Sahel, como ha dicho más de un invitado tuyo, es importante o debería de serlo para España. Y España tendría que tener un ojo no solamente en Marruecos, Mauritania, sino también un poquito más abajo en la zona de Mali, Burkina Faso, Níger. Es importante. Pero si es importante o debería de serlo para España, para Marruecos también. Que para eso es un país que está un poquito más cerca. Y además la visión religiosa que tienen dentro de las sectas del Islam, la visión que tendría Marruecos podría ser una herramienta religiosa para luchar contra el pensamiento salafista, sin ir más lejos. Sí, claro, no, esto hay que entenderlo, que es un Islam mucho más moderado, es decir, no es el digamos, donde hay mezquitas controladas por un representante de Marruecos, no hay Islam wahabista, eso está claro. No hay duda ninguna. Otra cosa es lo que llaman las mezquitas de garaje, ¿no? Que es distinto. Vamos a ver, yo creo que vimos todos los puntos que tenía yo más o menos pensados. A ver, déjame confirmar si nos falta algo. No, ya está todo. Yo creo que Europa no habla mucho, nuestros medios de comunicación no están hablando mucho porque en el fondo hay miedo, ¿no? Un poco, yo creo que no se quiere exagerar, pues acaso eso ayuda a que se produzca el caos, ¿no? Sí. Escenarios que se pueden plantear: primero, una represión fuerte; segundo, concesiones como en el 2010, esas cosméticas; o una escalada hacia un cambio de soberano, es decir, el régimen sigue, pero con el cambio del rey que tiene otro giro. Y segundo, un caos que nos lleve a lo mejor una situación en la que unas elecciones pongan a un gobierno islamista, ¿no? Mira, hay un libro de mi amigo Mariano Méndez Rudilla, que es Operación, lo tengo ahí arriba. Operación, espera un segundo, Sí. De mientras recuerdo que tal vez lo más próximo que pudiéramos tener encima de la mesa son este libro, Operación Baluarte, de Mariano Méndez Rudilla, una novela en la que, bueno, en España, en Marruecos hay un enfrentamiento entre el gobierno ante unas protestas organizadas por el Partido Islamista, y ese Partido Islamista tiene un grupo armado, y bueno, y está interesante porque para evitar el enfrentamiento interno o para desviarlo, hacen una operación de ataque a Ceuta para quitar presión interna y buscar un enemigo común. No. Ojalá aquí Mariano se confunda muchísimo. Bueno, eso es. Pero como novela ficción, tipo sí. Tom Clancy, está muy bien. Además es lo que hizo Altieri con Malvinas en el año 82. Sí, lo mismo, sí. Iba a decir que en años anteriores nos encontramos con los chalecos amarillos en Francia. Y puede ser, de momento, por lo menos por ahora, la comparativa más razonable. A ver, no existe Islam moderado, Campa. A ver, el Islam, yo tengo mi visión, que no es exactamente buenista, pero hay que recordar que dentro del Islam se matan entre ellos por la visión del Islam. Es decir, no es lo mismo una escuela que otra, y entre ellos hay que recordar que la mayor parte de los muertos por culpa del yihadismo islamista son musulmanes, es decir, a los que ellos llaman
perdóname que se me acabe el nombre, hombre. A los que consideran... No, perdona el nombre, se me acaba. Me vendrá ahora. Es decir, ellos consideran a los que no son como su escuela dignos de ser asesinados por herejes, ¿no? Entonces, en el Islam no son todos iguales. Aunque después yo tenga mi visión de que el Islam tiene un componente político muy complejo que en las demás, en el cristianismo ya no existe. O sea, por suerte el cristianismo tiene una división iglesia-estado marcada desde casi del origen. El Islam es un principio vital, marca todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero hay distintas escuelas jurídicas dentro del Islam y eso es algo que no estoy contigo en ese aspecto. Sí, es cierto que viene implicado respecto de Medina a la Meca, la Égira, aquellos 10 años supuestamente de paz en que el profeta Muhammad construyó la sociedad no solamente religiosa, sino también un Estado que diera cobertura a esa realidad religiosa. Así que es diferente. Ya en la época de Jesús hablaba de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, lo cual es un principio que luego ha evolucionado. Cierto es que nos encontramos con cuántos millones de islamistas, de musulmanes me refiero, en el mundo. Cierto es que solamente con un 1% que sean malvados y criminales ya son un porcentaje que refleja una población importante, lo cual significa que el resto no tienen por qué ser malos, y además con una salvedad respecto de otras religiones, que es el hecho de que el imán no tiene un Vaticano del que proveerse. Claro. Tiene una cierta independencia. Por eso resultaría interesante el hecho de incidir respecto de qué tipo de Islam está en tu país y de dónde viene la financiación y poder generar un Islam endógeno, como por ejemplo lo ha tenido en general tradicionalmente en el ámbito europeo Albania o Bosnia-Herzegovina, lo cual resultará sorprendente para algunos, pero en general cuando en Bosnia era cristiana, tuvo también situaciones respecto de un elemento de acusaciones de herejía y todo esto, y luchas, guerras, pero acabó teniendo un cristianismo propio, que eso cuando pasaron al ámbito del Islam también generaron un Islam bastante propio y diferente del que pudiera haber en otros territorios. Es ese elemento lo que puede proveerse, puede impulsarse, pues no lo sé, porque no soy religioso, no tengo aparte en Bosnia, por ejemplo, en Bosnia cuando vino la guerra hubo mucha predicación también de wahabistas. El problema que tiene aquí todo es quién viene con dinero y con ideas nuevas a solucionar problemas, ¿no? Y por tanto, si hay una sociedad que tiene necesidades, va a venir alguien a cubrirlas. Y el problema que hubo en Bosnia, por ejemplo, ya en el siglo XX, fue ese, que muchos wahabistas llegaron allí a predicar un Islam, salafista, ¿no? Sí, y gente que venía de Afganistán, gente que venía de Afganistán con experiencia de combate y te decía, yo puedo ayudarte. Pero con estas condiciones. Eso es el tema. Pues nosotros vamos a ir cada uno poco a poco resolviendo los problemas que tenemos, que este mundo va demasiados problemas. Paz, amor y buen rollito. Bueno, tampoco nos pasemos, que hay que tener mucho cuidado con eso del buen rollito. Muchas cosas, hay muchas preguntas. Vale, empezamos. Para evitar una guerra civil, Marruecos empezará una guerra contra Argelia. Eso justo es lo que comentaba en este libro de nuestro amigo Mariano Méndez Rodríguez. Sí, eso lo comentasteis. No creo que le salga bien. Lo comentasteis que es arriesgado, muy arriesgado. Es poner en el casino todas las fichas al rojo 23. Sí. Y con la máquina trucada. 14 meses Marruecos espiando al presidente de España. ¿No es motivo suficiente para romper relaciones con Marruecos? No, le dimos la razón con el Sáhara. Hasta aquí puedo reírme más, yo no me río ya. Que después dicen que hablo de muchos temas españoles. Hay una cosa, Juan Carlos, que me hace gracia. Política es política, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Marruecos, podemos hablar de política de Marruecos, ¿no? Pero si en geopolítica hablamos de España, me dicen que me meto en política. Sí, resulta curioso. Es un poco extraño, ¿no? Es como decir que la geopolítica acaba aquí. ¿No? La geopolítica tiene elementos en todos lados, ¿no? Sí, y el juego en teoría tendría que ser en una dirección y en otra. Que se acuse a Coalición por Melilla de ser un agente pro-marroquí.
Bueno, debería alguien de poder pensar de que habría algún agente pro español, pero en Marruecos no hay ningún partido que sea afín a España, salvo que me digan lo contrario. Nuestro servicio secreto no está funcionando muy bien en ese aspecto. ¿Por qué Marruecos no apoya a Gaza siendo musulmanes? Porque tiene mucho que ver con Israel. Es decir, si tú le quitas lo que está dando Israel a Marruecos, no. En Marruecos la población sí, algunos, pero el gobierno no, porque el gobierno está comprando armas a Israel. Incluso, yo lo dejo aquí, apuntarlo, apuntarlo. Me mandaron un tuit, una persona israelí que conozco, que están muy contentos en Israel porque tienen los productos hechos, empaquetados, para enviar a España. Le vamos a pagar la multa del contrato por incumplimiento de contrato y esas armas las van a poder vender a otro país. Y quién sabe si armas que venían para España no acaban en Marruecos. Puedes imaginar, esto sería un giro y además pagada una sanción bastante grande por la cláusula penal del contrato. ¿En Marruecos es legal abortar? No es legal, pero está quitado la tipificación penal del aborto. Pero bueno, tampoco nos vayamos a muchos, hay muchos lugares del mundo en el que no es legal. Muchos. Más que legal. Sí, sí hay que ser polémicos. Más allá del aborto, más allá de la situación del colectivo LGTBIQ+, el mayor limitante demográfico en la historia de la humanidad es la monogamia. Chica. No, es la libertad de las mujeres. Yo creo que es muy importante. Si las mujeres deciden su futuro, deciden lo que quieren. Si la mujer no es nada más que un elemento procreador de un hombre, es más que la monogamia. A ver si me explico lo que estoy diciendo. Sí, creo que no es incompatible. Una sociedad machista suele tener más hijos que una sociedad en la que la mujer es libre. ¿Una extensión de levantamiento generalizado en Marruecos ayuda en algo para darle oxígeno al Polisario? Bueno, pues sí. Sí, y el Polisario puede aprovechar, pero bueno, pues tenemos un enfrentamiento gordo. ¿El régimen marroquí no podría reactivar sus problemas limítrofes con España? Bueno, esto es lo que acabamos de hablar ahora mismo justo con este libro. ¿No ha asimilado valores culturales hispánicos Marruecos, dado su cercanía? El pop latino no ha permeable a la juventud, no ha permeable, no ha... Bueno, sí, no ha permeabilizado a la juventud marroquí. Bueno, el reggaetón sí, puede que sí. A lo mejor están escuchando reggaetón y haciendo twerking. ¿Cómo es lo que se dice ahora? Moviendo el culo, ¿cómo se dice esto? ¿Tiene nombre? Pues no lo sé. No lo sé, pero fans del Real Madrid y del Barcelona, y si me apuras en algún caso del Atlético de Madrid, te encontrarás en todo el mundo. Y en Marruecos también. Sí, eso no te dudas ninguna. Sí. Lo de la música latina, yo en todos los lugares del mundo se escucha. Yo en Marruecos no estuve, no os lo puedo decir, ¿vale? Pero que tú escuches reggaetón no te convierte en hispano. A ver si os explico así, directamente. Recordad que había una persona que en 1991 escuchaba bastante, luego en 2003 se lo encontraron, cuando entraron en sus posesiones, que escuchaba mucho discos de Julio Iglesias. Estoy recordando a Saddam Hussein. Y eso no le hacía a ningún demócrata ni una persona amante de lo hispano. ¿Cómo sigue habiendo tan elevado nivel de paro con todas las obras que están haciendo? Bueno, pues quién sabe quién las hace. A ver, en África no es el caso en Marruecos, No es el caso de Marruecos, pero muchas obras públicas las está haciendo de empresas chinas, los hacen chinos. Y no hay tampoco un gran mejora en el trabajo de los indígenas, de los oriundos. Traen mano de obra de fuera. En este caso no, ¿Cómo sigue? ¿Creen que a España le conviene, como a Estados Unidos, mantener en sus vecinos gobiernos dictatoriales, pero controlados, más que una democracia pero inestable? Bueno, a ver, esto yo no me lo creo del todo, porque Estados Unidos en México tiene una democracia desde hace mucho tiempo. Otra cosa es cómo funciona la democracia o funciona en México, pero en México no es una dictadura, que yo sepa, y es el vecino del sur de Estados Unidos. Yo creo que a cualquier país inteligente, Juan Carlos, le interesa que el vecino viva bien, ¿no? Sí.
que es lo que intenta Alemania después de la caída del muro de Berlín. En la reunificación trata de tener una cobertura desde el lado este, en el que Polonia sea una democracia, que República Checa sea una democracia, para tener, para sentirse como se había sentido Francia, que estaba arropada en la Guerra Fría por un colchón, que sabía que incluso en el ámbito militar era difícil llegar a Francia. En el ámbito de Polonia, ahora es lo que está haciendo. Está intentando, a poder ser de que los bálticos, si pudiera ser Bielorrusia, si pudiera ser también Ucrania, sirvan de ese colchón externo. Si tienes contacto con las dificultades, pues las dificultades pueden permeabilizar y entrarte. Pero ciertamente resulta curioso porque hay un vector, voy a citar a Máximo Cajal, que pudieron llegar a justificar la estabilidad de cualquier tipo de régimen en Marruecos, porque es un asunto de ellos y no hay que injerenciarlos, y además no hay que meterles el dedito con el tema del Sáhara, porque eso podría hacer caer a la monarquía. Lo cual ciertamente en algunos casos yo creo que es pasar cierta línea. Y hacer una injerencia política dentro de un país en el que dices que no quieres tener injerencia política, desde un buenismo en el que te pones como objetivo, pero en realidad no lo eres y estás tomando parte. No, esto no. Esto a España no nos vendría bien que Marruecos tuviese problemas. No, eso es falso. Bueno, la cantidad de refugiados de guerra que habría, no creo que fuese algo bueno para la estabilidad de España, es decir, desde su punto de vista. Yo creo que Marruecos se tiene que ir muy bien. Hay una pregunta que es esta, es sobre el gasto en defensa de Marruecos. Yo invito a ver los programas que tengo con Mariano Méndez Rudilla sobre las Fuerzas Armadas marroquíes, de todas las ramas, también sus espías. Lo voy a unificar todo en un solo programa, ¿vale? Que a lo mejor lo hago este fin de semana si saco tiempo. Yo a eso tengo más una pregunta que respuesta. Y es el hecho, ¿no le dan de otros países árabes / musulmanes préstamos para financiar su gasto militar? Lo cual es una vía externa al presupuesto que en algún momento también hay que pagar. Con lo cual sería una especie de déficit o de deuda imputable al reino y no al rey, al presupuesto y al país, con lo cual eso también en algún momento, si es un préstamo, habrá que pagarlo, y eso es priorizar también, porque el pago de la deuda implica que haya menos dinero para todo lo demás, y si hay menos para todo lo demás hay que bajar el ingreso en determinadas partidas, y eso a fin de cuentas también puede repercutir en el día a día y la gente cabrearse a fin de cuentas porque eso implica llegar a ese hospital Hassan II y las urgencias y la maternidad, y eso implica pues a veces esas 6 muertes, por ejemplo. Sí, mira, la pregunta que me hacéis, ¿cuánto gasta en defensa? Bueno, tengo este libro que os lo muestro después, que sería... tendría que tener 5 vidas para sacar provecho de este libro que os muestro. El gasto de defensa en España es de 22.000 millones de euros. Y en Marruecos de 4.859. Bueno, hasta aquí parece claro que España tiene más presupuesto. Pero si nos vamos al PIB, ¿no? Al porcentaje, España gasta el 3,21% en gasto de defensa. Aquí cuidadín que se mete de la Guardia Civil, se meten las pensiones de los militares y más cosas, ¿vale? Y Marruecos gasta el 11,12%. Es decir, el porcentaje dedicado a su defensa es muy alto. Muy alto. El libro que os digo es el Military Balance. Encontré una edición, me salía bien de precio porque había algunos por 300 euros, una burrada este libro. Este me salió muy bien y te viene todas las unidades de todos los ejércitos, ¿no? Y lo usamos para el de Marruecos y para el de Argelia, que os invito a ver. Vamos a una pregunta más y finalizamos, si no hay más. Mira, una cosa sobre la guerra híbrida. Es verdad, mira. Voy a poneros esto. Estuvo saliendo estos últimos días vídeos de este vehículo dando vueltas por la calle. Y esta foto y un vídeo de estos vehículos dando vueltas por la calle diciendo que Marruecos había sacado el ejército a la calle. Es falso. Esto es de antes. Yo lo publiqué el 28
ya antes del comienzo, y era la llegada de estos vehículos a los cuarteles. Estados Unidos le entregó unos 700 o por ahí 600. Y el vídeo era de la llegada de estos vehículos. Se vendió en redes sociales como que el ejército había salido a la calle a matar a los manifestantes. Lo digo por el peligro que tienen las redes sociales, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Juan Carlos, si quieres decir algo como despedida final. Pues agradecer el haber podido estar aquí y recomendar a la gente que hay un programa a las 8 que va a ser interesante sobre la lucha contra el narco en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Sí, yo no tenía hoy nada que hacer y en el grupo de noticias que tenemos algunos de los colaboradores salieron 2 temas muy interesantes, ¿sí? Y entonces ya hoy programa doble, pero bueno, corto, ¿eh? Yo ya y el otro un poquitín corto, que es muy interesante las declaraciones de Trump, bueno, la carta al Congreso de los Estados Unidos diciendo su situación con los narcos y, bueno, y la posibilidad de ataques terrestres en Venezuela, y no se descarta que en México. Os invito a ver este programa que empieza a las 8, que se llama Intervención Militar. Sí, ahí lo veis, estaréis con Efraín. Seguro Efraín, que será bien interesante. Hicimos un programa con él muy bueno sobre Venezuela. Es venezolano, por cierto. Muchas gracias, Juan Carlos. Si queréis decir algo a la gente, que bueno, y también que vayan al canal de Juan Carlos, que tiene con muchos amigos del canal programas. De hecho, vas a hacer uno con Mariano esta noche, ¿no? Sí, estaremos hablando de Hasta que llegó su hora, una película de Sergio Leone de 1968, ahora que se acaba de morir la protagonista femenina, Claudia Cardinale. Me pareció bien interesante. Mi canal se llama, como yo, Juan Carlos Pérez Álvarez. Creo que es relativamente fácil el buscarlo. Más fácil que Bellum Artis, sí, porque hay mucha gente que no me lo sabe escribir. Gracias a todos, espero que os haya gustado el programa. Y por cierto, ya me mandaron la portada, ya tengo el libro maquetado y en breve saldrá en las librerías. En noviembre en todas las librerías de España, espero, y también en preventa a finales de mes. Cuando esté ya os pondré la portada y el nombre, porque no quiero que nadie se adelante, pero estos temas que tratamos hoy están en este libro sobre geopolítica. Espero que muchos de los seguidores del canal se animen a leerlo, al igual que los de Cayo Mario y la Frontera Norte, que los podéis pedir en cualquier librería, pero si lo queréis firmado y dedicado, en franciscogarciacampa.com podéis haceros con él. Firmado y dedicado, y con un marcapáginas de regalo. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y por cierto, a uniros al canal de historia, que está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Gracias a todos, especialmente a los que comenzasteis cuando éramos muy pocos, un puñado de menos de 5 personas en directo, y que ahora somos una gran comunidad de amantes de la historia y también, como no, de personas que quieren saber qué pasa en este mundo que nos ha tocado vivir. Gracias y hasta la próxima.